buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? Bienvenida después del descanso de ayer. Y aquí estamos retomando la continuidad de la información en la pantalla de TV Ciudad y pensando en el agua. Exacto, seguimos con ese tema. Por Sí. un tiempito más, me parece. Un informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la URSEA, registró valores de cloruro, sodio y metales superiores a los habilitados por OCE en varias fuentes de agua de Montevideo y del área metropolitana. El informe se realizó junto a la Unidad de Análisis de Agua de la Facultad de Química de la Universidad de la República, según publicó La Diaria. El director frente amplista de OCE, hablamos en este caso de Edgardo Ortuño, consideró positivo que la URSEA haya comunicado estos datos sobre la calidad del agua y exhortó al resto del directorio de OCE, o sea, al oficialismo en OCE, a hacer lo mismo desde ese servicio descentralizado. En instantes tendremos una entrevista con el vicepresidente de la URSEA. Ese será uno de los temas que repasaremos en esta edición central. Para muestra del resto, los titulares. El expresidente José Mujica dijo que el país se durmió en atender el problema del agua y propuso encarar un plan de inversión que garantice el riego para 1 millón de hectáreas. Laura Raffo dijo que no siente que el secretario de Presidencia Álvaro Delgado sea el candidato del presidente Luis Lacalle Pou. El sindicato de la Dirección de Aduanas denuncia que militares realizan procedimientos irregulares en la frontera y ejercen controles por fuera de su competencia. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, cuestionó al sindicato de CONAPROLE. Dijo que su estrategia ante el actual conflicto es desproporcionada. Sigue la polémica por operativo en Marcha del Silencio de Minas. Desde la bancada del Frente Amplio se cursó un pedido de informes y el jefe de policía de La Valleja dijo que fueron al lugar para sacar una foto panorámica. La Fiscalía peruana citará a Eduardo H. a declarar en la causa del Lavallato. La CENACLAF se mostró dispuesta a colaborar si la Fiscalía abre una investigación. Varias capturas de pantalla de conversaciones entre Lacalle Pou y Alejandro Astesiano no aparecen en los chats entre ambos, según un peritaje de la policía científica. El aumento de precios se consolida como una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana. Madres, padres y familiares de la Escuela 103 de La Teja se movilizaron en reclamo de seguridad. Hace unos días robaron 17 equipos de aire acondicionado del centro educativo y no hay recursos para adquirir nuevos. Una comisión del Congreso de Perú declaró al presidente de México como persona non grata. Andrés Manuel López Obrador agradeció la decisión porque ese parlamento representa una élite corrupta. El ministro del Interior argentino, Eduardo Guado de Pedro, se perfila como candidato del oficialista Frente de Todos y es uno de los preferidos de la vicepresidenta Cristina Fernández. Bienvenidos y bienvenidas también a quienes nos siguen diariamente a través de Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y cercanías, radio de la Universidad de la República que se puede escuchar en todo el mundo a través de uniradio.edu.uy. Aquí están los móviles de arranque con Natalia. Sí, tenemos a dos de nuestras compañeras en distintos puntos de Montevideo. Hablábamos recién de la URSEA, sigue el tema del agua y en la torre ejecutiva está nuestra compañera Mariana Abreu para hablarnos justamente de esto. Mariana. Bueno, no estamos escuchando a Mariana, pero está allí en la URSEA. Bien. Está en la URSEA, justamente en la torre ejecutiva. Seguramente en unos minutitos podamos escucharte, Mariana. Vamos, mientras tanto, con nuestra compañera Macarena Vico en Serpaj. Macarena. Sí, Natalia, así es. Estamos en la sede del Servicio de Paz y Justicia porque desde la organización están alertando ante el cese de la organización de INISA, del Instituto de Inclusión Social Adolescente, porque se cesó un programa por el que venían trabajando hace unos 30 años más o menos en la inclusión, justamente en talleres para la inclusión socioeducativa de adolescentes privados de libertad. Entienden que esto es preocupante, que ya no funcione este tipo de servicios dentro de INISA y que además de dejar además deja a 11 trabajadores justamente fuera de este programa. Vamos a estar hablando con ellos y desde INISA sostienen que es por la falta de recursos económicos para sostener el programa. Otro asunto. El presidente de CONAPROLE, Gabriel Fernández, el presidente del sindicato de quienes trabajan en CONAPROLE, Enrique Méndez, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, en las últimas horas dieron sus opiniones respectivas con respecto al conflicto que afecta a la Cooperativa Nacional de Productores de Leche. Vamos a ver qué dijeron.
El anuncio del jueves pasado del sindicato de aumentar las medidas de distorsión de la producción es un problema que afecta a la ciudadanía, que afecta a los tamberos. Hay un impacto vinculado a los puestos de trabajo en el sector de la UHT. Acá ingresa nueva tecnología y en el marco de ingreso de nuevas tecnologías, sin duda hay un recorte en los puestos de trabajo que se encuentran dentro del sector. El sindicato quiere mantener o trabajar con un padrón que no es el que nosotros vimos, con el que se trabaja, ni el que el fabricante de la máquina propone, y no nos estamos pudiendo poner de acuerdo. Comenzamos con el desarrollo de la información. Les contamos que el presidente Luis Lacalle Pou participó de la presentación de un libro en el marco del 56 aniversario del movimiento de erradicación de la vivienda insalubre rural, conocido como MEVIR. Valoró además la continuidad en el tiempo de esta política pública, aprovechando la presencia en el acto de los expresidentes Julio María Sanguinetti y José Mujica. MEVIR tiene eso que tienen las instituciones sólidas, es que está bien clavado, enclavado en el ser nacional y con la capacidad de evolucionar. Y eso se debe a la gente que trabaja, asesora, está en las comisiones de MEVIR, que tienen el oído, los ojos y el corazón puesto en la realidad. La última reforma de MEVIR a la cual se tiene que acostumbrar a ayornar es el MEVIR urbano. Si habrá sido exitoso el MEVIR, que desde las ciudades, desde los no tan pequeños pueblos, se pide su forma de ser, porque MEVIR ya no es un método constructivo, es una forma de ser. Es mucho más profundo. Durante su discurso en el acto en el que se presentó el libro del escritor Pablo Cohen, Lacalle Pou elogió a los expresidentes Sanguinetti y Mujica tanto por sus recientes actividades internacionales conjuntas como por sus aportes a MEVIR. Cualquiera de los presidentes que están acá pudo haber desestimado o minimizado la acción de MEVIR. Y ninguno de los dos, estoy hablando de los que ya se fueron, lo hizo. Verlos ahora sentados acá juntos me retrotrae a esta gira artística que hicieron, no sé cómo le fue, en Buenos Aires. Cuando me jubile, puedo acompañarlos de maletero. Cuando fueron a Buenos Aires, toda la columna vertebral de sus declaraciones fue: vamos a hablar bien de nuestro querido país, que para hablar mal hablamos de la frontera para adentro y tenemos tiempo para pelearnos políticamente cuando llegue el momento. Y el expresidente Mujica dijo que nuestro país se durmió al atender la problemática del agua y también aseguró que muchas veces las prioridades presupuestales no atienden debidamente cuestiones importantes. Sostuvo que se debería encarar un plan de inversión que garantice el riego de 1 millón de hectáreas. Siempre cuando hablamos del presupuesto estamos tirando una frazada para un lado y para el otro y todo el mundo la disputa. Y a veces le erramos las prioridades y nos confiamos. Y pienso que esto del agua lo debimos de haber enfrentado mucho antes. Pero así es la cosa. Es mi opinión personal. Yo cargo con la mía y otros carguen con la de ellos. ¿Y ante la crisis cómo se sale? Esperando que llueva. El problema es que no nos olvidemos después que pase la lluvia. Porque ese es el problema eterno que tiene. Porque acá el problema del agua se está hablando porque Montevideo tiene dificultades con el agua. Le pedimos de frente. Pero tal vez el recurso más formidable que tenga para crecer desde el punto de vista de la economía es poder invertir durante años e instrumentar un país que pueda llegar a regar cerca de 1 millón de hectáreas. Bueno, hay una noticia de último momento. El fiscal Luis Pacheco solicitó el archivo de la indagatoria penal por presuntos ilícitos en Gas Sayago. Sí, esta decisión implica el cierre, ¿no? En este caso implica el cierre de la causa iniciada en el año 2013 y también de la ampliación presentada por los directorios de ANCAP y de UTE. Esto lo informó el abogado Juan Decia a MBD Noticias. Sí, el vocero de Fiscalía la confirmó entonces esta noticia hace minutos. Ahora cambiamos de tema, ¿te parece, Nati? Sí. La posible precandidatura presidencial nacional,
futuro posible precandidata presidencial nacionalista Laura Raffo, afirmó que no siente que el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, sea el candidato del presidente Luis Lacalle Pou. Esto que mencionaba fue durante una entrevista en Radio El Espectador, donde también dijo que la izquierda y su dirigencia son intolerantes. Laura Raffo afirmó a Radio El Espectador que se considera nacionalista, herrerista y wilsonista y aseguró que el Partido Nacional está en una etapa de reconfiguración. Consultada por las posibles precandidaturas blancas y la afinidad del presidente, respondió que el norte de Luis Lacalle Pou no es señalar a un candidato con el dedo. Yo creo que en realidad nuestro líder, que es Luis Lacalle Pou, es muy inteligente como para no estar indicando quién es o deja de ser el candidato. Todos sabemos que Delgado es el candidato de Lacalle. Bueno, eso es una percepción tuya, no está es, escrito en ningún lado percepción. ni lo ha dicho él. No puede hablar de política partidaria, lógicamente, bueno, eso, pero entonces, todos sabemos que es el candidato de Lacalle. Por eso, desde mi punto de vista, Paula, sigue siendo una percepción tuya. Vos no crees bien. que sea así. La verdad no lo siento así. Yo siento que Luis Lacalle Pou está concentrado en que su gobierno cumpla todo lo que prometió, que lleve a Uruguay a un nuevo nivel de desarrollo y que podamos asegurar un segundo gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional. Raffo cuestionó a los dirigentes frente amplistas por considerarlos intolerantes. Se refirió particularmente al presidente de la fuerza política, Fernando Pereira. Hay dirigentes de la izquierda que si tú no entras en un casillero y si tú no te comportás como ellos quieren que se comporten, te cancelan. No toleran que haya pluralismo, no toleran visiones diversas y por tanto necesitan encasillar. Y necesitan encasillar para ir a lo que es una constante polarización, con la cual yo no estoy de acuerdo. Otro asunto. Los partidos de la coalición de gobierno perdieron 18 puntos porcentuales de intención de voto desde el resultado que se registró en las elecciones de octubre del año 2019, según una reciente encuesta de Equipos Consultores. El sondeo les atribuye 6 puntos menos que al Frente Amplio, que lidera en intención de voto. La última encuesta de Equipos mostró que si las elecciones fueran el próximo domingo, el Frente Amplio obtendría 42% de los votos y la coalición multicolor 36%, correspondiendo 28% al Partido Nacional, 5% al Partido Colorado, 2% a Cabildo Abierto y 1% al Partido Independiente. En tanto, el 7% votaría en blanco o anulado y 15% se manifestó indeciso. Con respecto a la medición de febrero, el Frente Amplio perdió un punto, al igual que la coalición, que pasó de 37 a 36%. El único partido que creció fue el Partido Nacional, que pasó de 24 a 28%. Los colorados cayeron 4 puntos y Cabildo Abierto bajó 1 punto. En este sentido, Equipos señala que de una estructura de equilibrio entre bloques, con una leve ventaja a la coalición registrada desde 2020 hasta la mitad de 2022, se pasó a una estructura con diferencia a favor del Frente Amplio de 5 o 6 puntos desde el último cuatrimestre de 2022 y que se confirmó al inicio de 2023. Si se comparan las simpatías políticas actuales con el resultado de la última elección, estas dinámicas de cambio se aprecian con más claridad, dice Equipos. En la primera vuelta de la elección de 2019, los partidos de la coalición sumados tuvieron 54% de los votos y hoy tendrían 36%. Bueno, y el senador cabildante Guillermo Domenech dijo que en las próximas elecciones se verá cuánto pesó esta entrega directa de un apartamento a una militante de Cabildo Abierto, de la que se responsabiliza a Irene Moreira, hoy senadora de ese sector, exministra de Vivienda. Domenech habló en un programa en Tele12, allí fue entrevistado y dijo, cambiando de tema, que no ha funcionado muy bien la política gubernamental consistente, textuales palabras, en que las grandes empresas hagan inversiones, se derrame y el maya oro empuje. En el Uruguay se ha producido una especie de división entre los que creen en el estatismo y los que creen en la libertad de empresa prácticamente sin límites. Y Cabildo Abierto pretende seguir una línea media, ¿no? Nosotros no tenemos esa confianza ilimitada que tienen los partidos tradicionales en que vengan las grandes empresas, hagan inversiones, se derrame y el maya oro empuje. No ha funcionado muy bien eso hasta el momento, a nuestro juicio.
Y la Fiscalía de Perú espera que el economista y asesor cabildante Eduardo H., digamos que declare en ese país tras imputarlo por lavado de activos por su participación en transacciones de dinero de Odebrecht, la empresa constructora, mediante la banca privada de Andorra en Uruguay. Los desembolsos estaban destinados al pago de sobornos de autoridades políticas peruanas. Según compartió la radio M24 esta mañana, el equipo de fiscales especializados destinados únicamente a la causa Lavallato sumó nueva evidencia contra Eduardo H., asesor económico de Guido Manini Ríos e integrante del Comité por el Mundial de 2030. H. está imputado por la Fiscalía peruana por delitos de lavado de activos y blanqueo de capitales en la causa que investiga la trama de corrupción generada por la constructora Odebrecht y varias entidades financieras para el pago de sobornos para la obtención de contratos de obra pública en varios países de América Latina. H. será convocado en los próximos días a declarar, aunque su defensa ya está trabajando con mecanismos para que esa declaración sea de forma virtual. La fiscal Giovanna Mori Gómez espera que la declaración sea en su país, de lo contrario realizará un pedido de captura internacional contra el empresario. A su vez, la Fiscalía peruana solicitó a autoridades uruguayas a que informen sobre los movimientos de las cuentas bancarias del expresidente de Nacional y pidió información a las oficinas nacionales de Interpol en Brasil, Uruguay y España para conocer los viajes realizados por H. entre 2007 y 2014. En la carpeta de investigación a la que accedió la radio M24 se encuentra un informe remitido por las autoridades de Andorra. H. presidió la banca privada de Andorra en Uruguay. En ese documento se prueban las maniobras y el vínculo con Odebrecht. La Fiscalía lo investiga por modificar las condiciones para la apertura de cuentas en la banca privada de Andorra que fueron utilizadas en el esquema de cuentas destinadas a movilizar el dinero para el pago de sobornos a funcionarios públicos peruanos por parte de la constructora brasilera. En tanto, el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, publicó en su cuenta de Twitter que llama la atención y preocupa el silencio de la Secretaría Nacional de Lavado de Activos ante este caso. No puede ser que una persona con la investidura del economista Eduardo H. esté siendo investigada por lavado de activos en Perú y la CENACLAF no haya iniciado una investigación o alguna actuación al respecto. Desde la CENACLAF informaron a MBD Noticias que si la Fiscalía Uruguaya determina realizar una investigación, estarán a disposición. Bien, y varias capturas de pantalla de conversaciones entre Luis Lacalle Pou y el ex jefe de custodia, Alejandro Astesiano, no aparecen en los chats entre ambos. Esto se desprende del peritaje realizado por Policía Científica, pese a que Astesiano había enviado varios mensajes a distintas personas con esas capturas. La semana pasada la fiscal Sabrina Flores archivó la investigación contra Claudio Correa, exdirector de inteligencia, ya que no pudo comprobar que le haya borrado información del teléfono de presidencia que utilizaba Alejandro Astesiano. Esto fue definido tras la pericia realizada al teléfono por Policía Científica que había sido entregada en su momento por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. El propio Astesiano había declarado ante la fiscal Fossati que los chats suyos con el presidente de la República habían sido borrados por Correa, algo que finalmente no se pudo comprobar. La novedad que surgió es que en el peritaje realizado por Científica no aparecen varias capturas de pantalla que Alejandro Astesiano envió a varias personas de sus charlas con el presidente Luis Lacalle Pou. Por ejemplo, hay dos de ellas que fueron enviadas al ex subdirector ejecutivo de la policía, Jorge Berriel, imputado por Fiscalía. En una de las capturas, Astesiano informaba al presidente de un viaje de Lorena Ponce de León, a lo que Lacalle Pou contestó: ¿no sabemos para dónde? También en otra, el presidente le envía a Astesiano una consulta de una persona que consulta por una denuncia. También aparecen capturas con el secretario de Presidencia, Homero Gadea, con Policía de Cerro Largo y con Secretaría del Presidente. A su vez, días antes de viajar a Costa Rica con el presidente, Astesiano viajó a Barcelona a un entrenamiento militar policial. Mientras le reportaba a Lacalle Pou, se comunicaba con Claudio Domínguez de Vertical Skies y entre ambos se intercambian videos sobre tendencias y prácticas de tiro. Vamos con todo en este curso el próximo domingo. Ahora cambiamos de tema porque el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se refirió al conflicto que hay en Conaprole y dijo que le parece desproporcionada la estrategia del sindicato, al que cuestionó. Aseguró que en las próximas horas habrá novedades sobre un posible acuerdo.
Nosotros estamos muy preocupados porque el anuncio del jueves pasado del sindicato de aumentar las medidas de distorsión de la producción es un problema que afecta a la ciudadanía, que afecta a los tamberos, que no está en relación proporcional con el problema que dio origen a este tema. Pero bueno, yo creo que ojalá en estas próximas horas tengamos algún camino de encontrar un diálogo, ¿no? Una desproporción de la respuesta. Las respuestas son respuestas muy fuertes para casos, 11 casos que además no está en juego ni la fuente de trabajo, ni los beneficios laborales, ni el salario. En tanto, Mieres se refirió al reclamo del sindicato portuario que se encuentra en preconflicto para acelerar la reubicación de parte del personal despedido por Montecón. El seguro de paro especial aprobado por el gobierno fue a raíz de la extensión de la concesión por 80 años a Catunasí, que venció el sábado. El año pasado se otorgó un seguro de paro muy especial para un centenar de trabajadores que habían sido despedidos o desvinculados de la empresa. Ese plazo ya se venció. La gran mayoría de ellos, que esto quiero decirlo con claridad, la gran mayoría de ellos han sido incorporados en otras empresas de distintas características, pero la gran mayoría también en el sector portuario. Por lo tanto, estamos hablando de una cifra que estamos terminando de ajustar en estas horas, pero que sería el 10% del total de los que había hace un año. Y el presidente de Conaprole sostiene que la empresa perdió la venta de 1,5 millones de litros de leche por las medidas sindicales. El conflicto, recordemos, se desató luego de la instalación de una máquina de envasado de leche larga vida en la planta ubicada en la localidad de Rodríguez, departamento de San José. Esta nueva máquina elabora 15.000 envases por hora y viene a sustituir 2 antiguas que tenían más de 30 años y elaboran 6.000 envases por hora. Conaprole entiende que la máquina debe trabajar de una forma que es como la máquina trabaja en el mundo. Y bueno, el sindicato quiere mantener o trabajar con un padrón que no es el que nosotros vimos con el que se trabaja ni el que el fabricante de la máquina propone, y no nos estamos pudiendo poner de acuerdo en ese sentido. El sector tiene 32 funcionarios y nosotros, de acuerdo a los manuales de Tetra y a cómo trabaja la máquina en otros lados, entendemos que para trabajar en 2 turnos más lavado, que es lo que la demanda local y la demanda de nuestros clientes de hoy en el mundo nos exigirían, con un padrón de 21 a 23 personas, depende, podríamos cubrir. Nosotros estamos planteando que haya 2 relevantes. ¿Qué quiere decir? 2 personas del padrón que está operando en ese momento que cubran los descansos, las idas al baño de algunos de los otros que están trabajando en la máquina. Están capacitados y cobran la mejor alternativa salarial. En algún momento que algún funcionario va al baño o tiene su momento de descanso, nosotros no podemos parar una máquina moderna que en el mundo entero trabaja de forma automatizada. Eso lo que implica es que en algún momento del día alguno de esos funcionarios hace alguna tarea distinta. El presidente de Conaprole afirmó que la empresa perdió la venta de 1,5 millones de litros de leche larga vida y también se vio demorada una exportación, por lo que debieron pagar una multa. Además, lamentó el desgaste de las relaciones laborales. Y el sindicato de Conaprole, completando la mirada de este conflicto, entiende que el ingreso de tecnología al sector UHT, como se llama esa digamos, sección de Conaprole, genera pérdida de puestos de trabajo y también precarización a nivel laboral. El colectivo afirma que además dejaría sin trabajo a quienes se desempeñan en puestos eventuales. Precariza porque si un trabajador tiene una determinada carga horaria con tarea a cumplir, que se le agreguen otro tipo de tareas en otras máquinas a la misma vez, ¿no? O sea, pasar de, si tú sos autoelevadorista y estás arriba de un tractor autoelevador y tengas que bajarte a la misma vez para ir a hacer 1 hora trabajando en un robot de última tecnología, para luego pasar de ese robot a otra máquina que arma cajas, para luego pasar de nuevo al autoelevador y así sucesivamente, eso es precarizar las formas de trabajo, es polifuncionalidad, es aumentar el estrés laboral. A la misma vez, eso lo utilizan expresamente para lo que es disminuir la cantidad de trabajadores dentro del sector, que a la misma vez nosotros lo volvemos a resaltar. Esos trabajadores no van a estar
pura y exclusivamente no van a estar en puestos nuevos generados, sino que van a ir a ocupar otros puestos de trabajo que ya ocupan otros trabajadores. Cada trabajador contratado, trabajador eventual de Conaprole, es un trabajador que tiene su puesto ahí y que en realidad nosotros estamos reivindicando que no tenga que estar en esa situación de contratación en la cual está 6 meses y luego tenga que haber otro trabajador. En ese escenario es que nosotros decimos, acá van a haber menores contrataciones posterior si esto termina como lo plantea la empresa. Hay 18 trabajadores de Ciudad de Rodríguez que son contratados por Conaprole que no van a ser contratados más luego de que se reubiquen estos trabajadores por precarizar la forma de trabajo, no por el aumento tecnológico, no por el avance tecnológico. Y eso es lo que hay que resaltar. Seguimos en temas gremiales. El sindicato de la UTE ocupó la sede de Durazno debido a un conflicto declarado en abril por falta de personal y recorte de inversiones. Se prevén una cantidad de medidas, pero la más inmediata, atención, va a empezar a aplicarse mañana porque desde este miércoles habrá acciones distorsivas del servicio a nivel de todo el territorio nacional. Desde abril que hemos resuelto el conflicto, tuvimos una reunión en el propio Ministerio de Trabajo en marzo, en donde la UTE nos comunicó directamente que no iba a negociar los presupuestos ni las reestructuras que se están llevando adelante en la UTE con el sindicato, y a raíz de eso empezamos a desarrollar un plan de acción que empezó hoy, desde el punto de vista de la toma de medidas. Tenemos cerca de 15 lugares en donde, ya han resuelto las asambleas poner a disposición de la ocupación, como estamos haciendo hoy en Durazno, y mañana comenzamos con un conjunto de medidas que la idea es poder evidenciar estos recortes que se están viviendo dentro de la UTE, con falta de insumo, con falta de personal, con falta de negociación colectiva, con falta de carrera funcional. Y el corolario de esta primera etapa del plan de acción va a terminar el 7 de junio con un paro a nivel nacional, con una movilización a nivel nacional que vamos a estar haciendo hacia el Palacio de la Luz. Castelgrande señaló que 35% del personal de UTE está en condiciones de jubilarse y que si eso ocurre la empresa perderá la capacidad operativa, teniendo en cuenta que actualmente son necesarias 700 vacantes y se acercan los fríos. Lo que se nos viene, ahora se viene el invierno. No damos abasto así como estamos. Donde venga un invierno, con algunos temporales, con mucho viento y un poco de lluvia, que es lo que todos queremos, lluvia, sería nefasto también para el servicio, porque vamos a hacer agua por todos lados. Y lo lamentable de esto es que todo este recorte no trae un ahorro para la gente, primero, no trae ahorro porque la tarifa no se la baja, para la UTE tampoco. Y ahora cambiamos de empresa pública porque el director frente amplista de OCE, Edgardo Ortuño, consideró positivo que la URSEA haya publicado datos vinculados a la calidad del agua. Además espera que lo mismo haga OCE. Supone un paso positivo que en lo personal creo que OCE tiene que seguir en cuanto a la publicación y la transparencia en la información de los datos del monitoreo sobre la calidad de agua. OCE hace un monitoreo permanente en nuestros laboratorios. Creemos que, y es otra medida que vamos a plantear en el directorio de mañana, que entendemos tiene buena receptividad en el resto del directorio, porque el gerente general ha manifestado su opinión favorable de que OCE publique los datos. Lo que ha aportado URSEA demuestra lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Que esta mayor componente de agua proveniente del Río de la Plata efectivamente repercutió puntualmente, porque son algunas muestras que dieron, en mayores niveles de cloruro y de sodio que los permitidos por la norma. Incluso en una de las muestras lo permitido excepcionalmente por el Ministerio de Salud Pública. Las soluciones de fondo, ya lo hemos dicho, tienen que ver con aumentar las reservas de agua dulce. Estamos viviendo una crisis de falta de reservas de agua dulce. Y seguimos en tema, pero desde el móvil. Ya presentó más temprano el tema justamente Mariana Abreu y ahora tendremos la oportunidad de que converse con alguien directamente vinculado. Adelante, Mariana. Así es, Martín. Estamos a las afueras de Torre Ejecutiva porque en la torre funcionan las oficinas justamente de la URSEA, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. Y hace un ratito estuvimos conversando con el vicepresidente de este organismo, José Ualde, que nos comentaba un poco
nos profundizaba sobre este tema de los análisis, de este informe que publicó la URSEA de muestras de enero a mayo de este año en Montevideo y la zona metropolitana, en la que se constataron algunos incumplimientos en relación a diferentes valores que hacen a la calidad del agua. Exceso de hierro, en algún caso, trialometanos, que son componentes que consumidos en un plazo prolongado pueden afectar a la salud humana, y también niveles por encima de lo establecido en relación al sodio y a los cloruros. Recordemos que el gobierno aumentó recientemente la cantidad máxima de cloruros de sodio permitidos, lo elevó, y bueno, estos valores trascienden incluso estas excepciones por la crisis hídrica planteadas por el gobierno. El vicepresidente de la URSEA afirmó que el organismo hace periódicamente controles a lo que es el agua de OCE, pero que en relación a esta situación definió reforzar estos controles y además publicar esta información, relevamiento que además se hace en convenio con la UDELAR, con la Facultad de Química, y bueno, vamos a escuchar justamente lo que decía el vicepresidente de la URSEA. Nosotros lo que hicimos fue publicar los resultados obtenidos durante ese periodo, donde en algún caso puntual se encontraron algunos valores que excedían los máximos autorizados. En algunos casos inclusive que excedían el máximo autorizado por excepción por el Ministerio de Salud Pública. Es importante aclarar para la población de que esos son valores puntuales de un momento que se hizo una toma en un determinado lugar, que no quiere decir que en ese lugar permanentemente existe un problema, porque las mediciones fluctúan, los valores permanentemente. En situación de crisis con más razón puede pasar. Lo que hace URSEA cuando comprueba ese tipo de cosas es monitorear los datos que proporciona OCE de sus propios estudios en la línea de bombeo que abastece esa zona, y OCE lo que hace es un promedio de los valores del día que deberían estar dentro de los parámetros normales. Si esos parámetros reflejan que no hubo un problema continuo en esa línea de bombeo, en unos días después, por un plazo determinado, se vuelve al mismo lugar a hacer un monitoreo para comprobar si fue algo puntual de ese momento que se hizo la toma o si es un problema que se sigue arrastrando en el mismo lugar. ¿Cuánta, digamos, proporción o porcentaje o dimensión de las muestras registraron incumplimientos, como para tener una idea? No tengo el porcentaje exacto, pero digo, creo que fueron 3 los incumplimientos, una cantidad de muestras importantes que se realizan. Es más, URSEA, a raíz de la situación de crisis, determinó un aumento de los controles en toda la zona metropolitana, realizando mucho más muestreos de lo que se hacía habitualmente en condiciones normales, ¿verdad? A propósito de problemas, ¿cuál es para la ciudadanía el principal problema del país? Es una pregunta que da para pensar en diferentes cuestiones. En este momento, bueno, lo que ha respondido el panel de la Usina de Percepción Ciudadana lo sabremos a continuación en la columna de la Usina que semanalmente nos trae Juan Ignacio Dorrego. ¿Cómo andas, Juan? Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Todo bien. Traemos para compartir, como bien tú lo mencionabas, los datos sobre esta consulta, y así arrancamos. ¿Cuál es el principal problema del país hoy? Para esto recogimos los datos que vamos a ver a continuación en esta primera placa, en donde nuevamente aparece el aumento de precios como el principal problema de las uruguayas y los uruguayos. En este caso, un 31% de las menciones señalan el aumento de los precios, y para eso hoy tendremos también a Germán de Agosto, sí, que nos metemos un poquito en sus temas. Señalado como el principal problema para la ciudadanía. Lo sigue con un 15% de las menciones seguridad. Y esto tal vez es una novedad en esta medición, ya lo vamos a ver con la línea de tiempo en comparación. Un 15% de las menciones indican que los problemas de seguridad es el principal o son los principales problemas del país en este momento. Luego, en tercer lugar, la conducción de gobierno. Hay una consolidación de este problema en el podio dentro de los 3 principales problemas, y que es seguido con un 13% tanto por la situación económica del país como también
por el desempleo. En ese 15, 14, 13, 13 hay, con niveles muy cercanos, 4 problemas distintos, digamos, ¿no? Sí, tenemos 4 problemas donde la ciudadanía, bueno, los ubica en un margen muy similar, y aprovechamos para pasar a la próxima placa en donde nos muestra la evolución en el tiempo. Martín, esta consulta la estamos haciendo con una periodicidad de unos 3 meses. Lo sacamos por trimestre. Y en este caso tenemos, por un lado, el principal dato es que el aumento de precios es, desde septiembre del año 2021, el principal problema para la ciudadanía uruguaya. Luego de un aumento que tuvimos por allá por abril del 2022, mantuvo un descenso, pero desde hace ya 2 mediciones parece como aumentar en las menciones de la ciudadanía. Claro, no llega a los niveles de abril del 22, aquel 50, pero está creciendo claramente. Sí, por supuesto. Lo otro es lo que mencionábamos hace un ratito. Seguridad se posiciona como el segundo problema de relevancia para la ciudadanía, en este caso con un 15%, y muy pegadito junto con esto está tanto la conducción de gobierno, y que si vemos la evolución en el tiempo hay una consolidación de, bueno, el principal problema para muchas uruguayos y uruguayos, la conducción del gobierno, y la situación económica del país, que supo estar en el podio en la medición anterior y en este caso queda como cuarta opción con mayor número de menciones. Estos son los problemas de ahora. ¿Qué dice la gente cuando se le consulta por los problemas a futuro? ¿Qué avisora? Claramente, vinculado a los problemas que identificamos en la actualidad, hay una perspectiva de futuro, y por eso también les consultamos a quienes integran el panel de la Usina de Percepción Ciudadana sobre cuál entienden que será el principal problema o preocupación a futuro. Veamos entonces la tercera placa que nos muestra esto. El 41% de la ciudadanía, es decir, 4 de cada 10, sí, el trabajo es su principal preocupación a futuro. Lo sigue seguridad, y esto marca una tendencia, no solamente es la principal preocupación hoy, sino que también a futuro se posiciona en segundo lugar, y seguido de salud con un 15% y educación un poco más atrás con 11%. Si vemos la evolución en el tiempo de estas preocupaciones, y para eso invitamos a que nos compartir la cuarta placa, vamos a ver que por un lado el tema trabajo ha estado, desde que lo estamos midiendo en estas condiciones, como principal preocupación a futuro. Bien. ¿Verdad? Luego, temas de seguridad no solamente son identificados como la segunda razón de preocupación hoy, el segundo problema fundamental, sino que también con una perspectiva de futuro, la ciudadanía lo ubica en segunda posición. Y luego vienen temas como salud y educación. Sí es cierto que hubo un descenso de la salud, veamos cómo el invierno afecta, y también los problemas vinculados al consumo de agua de OCE, en esta percepción que tiene la ciudadanía, y educación se mantiene con un 11% como la cuarta opción también desde hace mucho tiempo. Es muy interesante cómo la gente, cuando piensa en el futuro, se preocupa antes que nada por el trabajo, porque no está ni de cerca ocupando ese nivel de preocupación en las respuestas que aluden a la actualidad, ¿no? Y hablamos mucho del futuro del trabajo. Bueno, la gente también piensa en eso. Sí, seguramente cuando los ciudadanos se piensan a sí mismos, piensan su familia y las comunidades donde se desarrollan, el trabajo ocupa ese lugar central, y creo que hay elementos para pensar que es su situación laboral la que de alguna forma, la suya y la con quienes viven, digamos, su comunidad, la que va a afectar otras mediciones, otras variables, como pueden ser temas de seguridad o incluso de salud. Claro, que estén unidas también ahí esas dimensiones. Gracias, Juan, y si es que no queda ningún apunte, nos reencontramos la semana que viene. Seguiremos compartiendo más información entonces de la semana que viene. Y seguimos haciendo MBD Noticias, no se vayan. Sí, seguimos con otros temas. Martín, el ministro Martín Lema defendió las políticas de alimentación tras recibir críticas de la red de ollas populares. Aseguró que las acciones están supervisadas por profesionales y que mejoraron considerablemente. Se mejoró considerablemente todo el sistema de alimentación. No sé dónde vienen las críticas, nosotros fuimos al Parlamento, hablamos del tema, invitamos a representantes de todos los partidos políticos que vayan a conocer la alimentación que se está dando. La alimentación que se está dando está recomendada por cantidad de nutricionistas
se está asegurando los 7 días de la semana por los diferentes puntos de distribución. Se hace un seguimiento de que las personas efectivamente así lo necesiten y se está llevando adelante un plan de alimentación muy ambicioso. No nos olvidemos que nos encontramos con un INDA desmantelado y a ese INDA hubo que arreglar los depósitos que se llovían, a ese INDA hubo que subir de 4 nutricionistas en territorio a 15 nutricionistas en territorio, a ese INDA hubo que mejorar la canasta, que era claramente insuficiente, hubo que triplicar canastas, a ese INDA hubo que arreglar una cantidad de problemas logísticos y a ese INDA hoy estamos haciendo un proyecto re ambicioso que es el plan de alimentación territorial que se está dando muy buena respuesta y que progresivamente se van incrementando de los puntos. Otro asunto, el viernes pasado se cerró el plazo de inscripciones para participar de los jornales solidarios en todo el país. Entre viernes y lunes se sortearán los cupos laborales para los que se inscribieron 145.000 personas. Son 9.000 los puestos laborales que se someterán a sorteo. El próximo viernes para distribuir entre 145.076 personas en todo el país. Los 3 departamentos que registraron más interesados fueron Montevideo, con 37.937 aspirantes, Canelones, con 20.819 postulantes y Salto, con 10.357 inscriptos. Lo siguen Paysandú con 8.225, Artigas con 6.062 y Río Negro con 3.553 anotados. Flores fue el departamento con menos interesados, con 1.285 inscripciones. La primera experiencia llevada adelante en el 2021, en plena pandemia, registró 250.000 aspirantes, y en aquella primera edición fueron 15.000 los puestos de trabajo que se sometieron a sorteo. En esta edición el programa se desarrollará en una primera fase entre junio y septiembre de este año, para continuar entre octubre y enero del 2024. La segunda etapa está prevista desarrollar entre mayo y agosto, prosiguiendo entre septiembre y diciembre del 2024. El programa está dirigido a personas entre los 18 y 65 años que no reciban actualmente salario alguno y tampoco subsidio por desempleo. El monto de la prestación será de 13.000 pesos por 12 jornadas laborales al mes. El Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, plantea una inquietud y es tema del móvil de Macarena Vico. Así que ya mismo pasamos a ese asunto. Adelante, Macarena. Sí, Martín, en la sede del Servicio de Paz y Justicia, porque están reclamando ante la eliminación de un programa que trabajó con INISA y en esta órbita durante unos 30 años para brindar talleres y capacitaciones para la reinserción de niños y adolescentes privados de libertad a la hora de dejar esos centros de atención. Estamos junto a coordinadoras de este programa que, bueno, se enteraron hace bastante poco sobre la eliminación del cese de este convenio que mantenían con INISA. Andrea, bueno, ¿cuál es la mayor preocupación que presenta justamente que deje de funcionar un programa de estas características? Bien, bueno, como decían, el programa Nexo es un programa que gestiona SERPAJ hace 30 años y bueno, brindamos talleres socioeducativos para adolescentes que están bajo medidas socioeducativas privadas de libertad y también hace un par de años comenzaron a hacer los talleres acá mismo en SERPAJ, lo que requiere que bueno, los adolescentes que están bajo las medidas socioeducativas mediante permisos judiciales también puedan cursar, además de en la Colonia Berro y Centro de Montevideo, también en SERPAJ. Entendemos, aparte de la trayectoria que tiene SERPAJ en esta temática y que hemos trabajado mediante diferentes áreas,
que este programa es fundamental para el cumplimiento de la medida socioeducativa que tiene un adolescente. Como todos sabemos, el Código de Niñez y Adolescencia establece que los adolescentes, mediante su privación de libertad, deben de contar con diversas actividades y acceso a la educación, ¿no? Ya que entendemos que tener esta posibilidad, que debe ser una obligación para el Estado de brindarla, es acceso a la educación, por lo que el cese de este programa, sin tener otras medidas alternativas o previstas, lo entendemos que restringe las posibilidades que los adolescentes tengan espacios educativos en el encierro. Como todos sabemos, los adolescentes cumplen muchas horas de encierro y hay muy pocas actividades para esas horas, por lo que las propuestas educativas cesen, que dejen de funcionar, nos preocupa muchísimo. Como organización social, y bueno, nos preocupa y es lo que le exigimos también al Estado, que debe de cumplir para garantizar que los adolescentes tengan ese acceso a educación, ¿no? El presupuesto de INISA, digamos, esta inversión en este programa está dentro del presupuesto actual de INISA para este quinquenio. Exactamente. Estaba calculado, ¿no?, como en el presupuesto quinquenal, y además es un programa que funcionó durante 30 años y nunca ha tenido observaciones de índole económicas, ni técnicas, ni de contenido, ya que, bueno, tener un convenio efectivamente implica gastos de materiales para hacer los cursos administrativos, y nunca tampoco se tuvo ningún tipo de mediación ni observación previa respecto a lo que es el presupuesto, que es algo que ya está estipulado de hace mucho tiempo, y además está estipulado en este quinquenio respecto a los rubros que tiene el instituto para efectuar. Es decir, que si no se invierte en este convenio, debería invertirse en otro convenio, sí o sí, digamos, no se puede destinar a otro fin. Exactamente, los rubros están estipulados y no pueden pasarse a otro rubro, y con el cese del programa Nexo, a partir del 1 de junio ya deja de funcionar. No está previsto el comienzo de otro convenio de esta índole. Bien, Adriana, consultarte cuál es el efecto que esto puede tener una vez que los adolescentes vuelven, digamos, a la sociedad. ¿Cómo puede afectar la falta de este programa, de estos cursos? Bueno, más que nada en la inserción social que pueden tener los adolescentes, ¿no? Sin capacitaciones que, de hecho, como explicaba ahora Andrea, al bajar nuestro programa, que tiene además capacitaciones que están vinculadas a lo laboral, que les dan competencias a niveles laborales, los gurises quedan con mucho menos posibilidades de esa inserción. Ahora, esto es grave tanto para los adolescentes cuando salen y cuando los adolescentes están en la privación de libertad, porque en este momento ellos tenían 1h06 de promedio al día de actividad educativa. Ahora, al irse el programa Nexo, van a pasar a tener menos cantidad de horas a nivel educativo, tanto formal como no formal, es lo que tienen. Entonces, pensemos en un adolescente que sale con esta cantidad de horas nada más por día de promedio en formación educativa. Pueden insertarse en un liceo, pueden insertarse en una UTU, tenemos que hacernos esa pregunta. Falta muchísimo. A nivel internacional hemos sido observados, Uruguay, justamente por el tema de no tener una oferta educativa adecuada para los adolescentes privados de libertad. Como todo adolescente, uno necesita tener un abanico muy grande de oferta para que los adolescentes puedan tener empatía con esa oferta. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, esperemos tener novedades sobre lo que tiene que ver justamente con las horas para la inserción laboral y socioeducativa de los adolescentes privados de libertad. Bueno, y recibimos en la columna de análisis económico al economista Germán de Agosto. ¿Cómo estás, Germán? Nati, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Y vamos a hablar de uno de los temas que sabemos que más preocupa a la gente, porque recién nos decía Juan Ignacio Dorrego que en este relevamiento de la Oficina de Percepción Ciudadana salta como la principal preocupación de la ciudadanía el aumento de precios. ¿Cuánto más
en el caso de la frontera. Tal cual, ahí en la Casa de la Frontera, como hemos discutido en varias oportunidades, donde más latente se hace esta diferencia, porque justamente es abismal hoy por hoy cuál es la brecha que existe entre los precios de este lado de la frontera y en particular con Argentina. Entonces lo que vamos a hacer ahora es traer un nuevo estudio que sacó la Universidad Católica, que tiene un campus en Salto, que es justamente el que nos nutre de los indicadores de precio que tomamos para hacer las comparaciones, pero en este caso estaba relevando cuáles son los patrones de consumo o los hábitos de consumo justamente en lo que tiene que ver con el cruce del puente. Entonces acá tenemos por lo menos 3 dimensiones. Sabemos que más o menos un 88% de las personas relevadas en el estudio efectivamente en el último año cruzó a hacer sus compras del otro lado del puente. Y acá tenemos entonces cuáles son los problemas que de alguna manera se encuentran o las restricciones dadas por la política económica o por cualquier tipo de medida, ¿sí? En particular, el 60% cuando les preguntan si ha tenido algún problema, no ha tenido ningún problema a la hora de ingresar productos por la frontera. Un 40% refiere a problemas ya sea con el límite de las compras o con alguna restricción vinculada a la cantidad de compras que pueden justamente traer de Argentina hacia Uruguay. Y hay un 22% que señala restricciones del tipo de producto que está comprando, ¿sí? Así que acá tenemos en verde cuáles son los principales problemas, si los hay o si no los hay, a la hora de cruzar con productos o con mercadería hacia este lado del puente. Luego tenemos cuál es el gasto promedio mensual de los salteños del otro lado de la frontera. Y acá tenemos que la mayor parte se concentra en un rango que va de 2.000 pesos a 8.000 pesos. ¿Sí? Eso es el gasto promedio mensual del universo de personas que fueron relevadas de lo que gastan por mes del otro lado del puente. Y por último, tenemos... por persona. Sí, por persona. O sea, sí, pero eso por persona que puede ser por familia también, ¿no? Claro. Por cómo está diseñada la pregunta. Bien. Y luego tenemos la frecuencia y básicamente cruzan cada 15 días. ¿Sí? El 61% de los encuestados declaró que cada 15 días, cada 2 semanas, cruza y efectivamente se aprovisiona del otro lado. Hace el surtido. Famoso ¿sí? surtido. Exactamente. Ahora después vamos a ver qué tipo de productos traen, pero la frecuencia nos da la pauta de que ese tipo de compras justamente responden a ese tipo de necesidades. Vamos a ver entonces ¿sí? qué tipo de productos. Exacto. Ahora vamos a pasar a la siguiente placa, donde tenemos el tipo de producto. La pregunta es qué tipo de producto o servicio, porque acá estamos considerando las dos, efectivamente se consume del otro lado. Alimentos y bebidas es el 100%. ¿sí? Básicamente cuando miramos el diferencial de precios que hay en esta división, tiene que ver con o andan en torno a los 140% más caro en Salto que en Concordia. Así que parte de lo que estamos conjeturando en torno a lo que puede ser esa periodicidad tiene que ver con también el tipo de productos. Combustibles, un 90%. También en el combustibles hay una diferencia muy grande. Acá se releva gasoil y nafta y después vamos a meternos en particular con el caso de la nafta para también discutir el tipo de medida que hoy está sobre la mesa y cuál es el impacto que tiene. Gastronomía, comer afuera. También turismo, ocio, diversión. ¿sí? O sea, cosméticos y cuidado personal, que acá también es muy caro. Entonces, básicamente, además de lo que son las magnitudes, es bastante generalizado el tipo de producto que aparece salud allí, porque hay mucha gente que está cruzando también a atenderse. O organiza el cumpleaños de 15, o sea, claro, hay un conjunto de servicios típicamente no transables, típicamente que de alguna manera responden a condiciones normales de una economía por dentro de sus fronteras, pero que se convierten en transables, ¿sí? La salud es un ejemplo típico, o la educación, o los servicios vinculados a una fiesta de 15. Típicamente son cosas que se determinan a nivel doméstico, sus precios por condiciones de oferta y demanda, pero ante la luz de estas diferencias se convierte en un producto transable, es decir, que se transa a través de dos fronteras distintas. ¿Qué pasa con la nafta? Y fíjate, ahora vamos a la siguiente placa, y esto también está enrabado con lo que discutimos el otro día en torno al agua embotellada y el impacto que tiene si vos haces una rebaja o un beneficio por IMESI o por IVA en el caso del agua embotellada, pero acá en la nafta aplica el IMESI. Y esta es la medida que está justamente mitigando parcialmente ese desvío de consumo que hay hacia Argentina, porque si te fijas, en verde tenemos el diferencial de precios que hay entre Salto y Concordia en lo que es la nafta, es decir, está 220% más cara la nafta de este lado que del otro. Lo blanco justamente es con el beneficio de IMESI que hoy está sobre la mesa, o sea que fíjate cómo cambia la diferencia de precios cuando efectivamente se excluye y se da un alivio por una medida tributaria, pasa a 124, sigue siendo sumamente cara, ¿sí? Sumamente relevante la diferencia, pero baja de una forma considerable cuando contemplamos o no contemplamos la medida vinculada a el IMESI.
Ahí se están reclamando desde distintos sectores políticos y de organizaciones sociales, desde la ciudadanía, medidas que puedan ayudar sobre todo a los comerciantes que están de este lado de la frontera. Exacto. Acá tenemos una de ellas, por ejemplo, pero ahora si vamos a la siguiente placa, también se les pregunta a los encuestados, efectivamente, bueno, ¿qué tipo de medidas estarías de acuerdo, de alguna manera, pensando en la óptica de la protección de todo lo que tiene que ver con la actividad y la frontera? Y la mayor parte de los encuestados justamente está señalando que es bajar algunos impuestos de cara a las ciudades que están tanto en la frontera con Argentina, pero esto también vale para Brasil. Para Brasil, sí. O sea que esta es como la más común, también es la que más intuitivamente sale a la hora de enfrentarse a este tipo de preguntas. Obviamente hay gente que no está de acuerdo en que se apliquen medidas. De alguna manera esto tiene dos caras. Sí, la cara complicada por el lado de toda la afectación sobre los comercios, sobre el empleo, sobre la actividad y por ende sobre otros indicadores económicos, y la cara también del que va y efectivamente encuentra cosas mucho más baratas y de alguna manera, exactamente, entonces otras medidas, de alguna manera tenemos las dos caras, del que vende y del que compra. Pagar impuestos o aranceles adicionales al momento de entrar mercadería. Habilitar la microimportación, que es otra de las medidas que han dado sobre la mesa en estos últimos tiempos, es decir, como retirar los intermediarios y directamente traer al vendedor, lo trae del otro lado. Aplicar el 0 kilo, acá la palabra clave es la aplicación más que la vigencia, efectivamente, lo cual también implicaría un control mucho más complejo de ese tipo de cosas. Hay que destinar un montón de recursos un montón de recursos, unas medidas aparte más coercitivas, por ponerlo de alguna manera. O complicarla administrativamente, por ejemplo, pidiendo más documentación. O sea, eso es de alguna manera como otra perspectiva al problema de la frontera. En este caso lo estamos viendo a partir de lo que son los hábitos de consumo en torno a frecuencia, montos, productos y a cómo visualizan que otras medidas pueden efectivamente aliviar una situación que es sumamente compleja, porque de vuelta, refleja esencialmente problemas que son ajenos, refleja esencialmente lo barato que está Argentina, que se suma a lo históricamente caro que somos en Uruguay y que abordaremos en otra columna. ¿Por qué somos un país caro? Que no tiene que ver con la inflación, tiene que ver con el nivel, la variación es justamente la inflación, pero sobre el nivel, también. Exactamente. Así que por hoy cortamos por acá. Interesante. Así que tomamos tu promesa de tratar ese tema, porque si algo se dice en todos lados, uruguayos y no uruguayos, es qué país caro porque es Uruguay. Uruguay es un país caro. Bien, bueno, muchas gracias, Germán. Entonces nos vemos el jueves. Y sigue Martín con más información. Gracias, Natalia. Otro asunto ahora. La Unión de Exportadores expresó su preocupación por el efecto de la prioridad otorgada a la multinacional Catunasi para operar la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Facundo Márquez, el presidente de la Unión de Exportadores, sugirió que debería crearse una unidad reguladora. Las exportaciones de bienes del Uruguay registran una caída de 8 meses consecutivos. El descenso de las compras de China, el impacto de la sequía en el agro y las trabas para el ingreso a Argentina son algunos de los factores que determinan este retroceso, pero desde las cámaras empresariales se señala que la competitividad juega un papel central. En declaraciones al diario El País, Facundo Márquez, presidente de la Unión de Exportadores, aseguró que preocupa la logística y la conectividad. Para el empresario, los costos del puerto de Montevideo son prácticamente 4 veces más altos que puertos competitivos como el de San Antonio en Chile o el de Río Grande en Brasil. Hoy en día acá estamos prácticamente con un monopolio que es la terminal Cuenca del Plata, TCP. Gran parte de la exportación del país no puede elegir. Si bien las concesiones tienen beneficios, nosotros como exportadores los queremos ver reflejados en rebaja de las tarifas, dijo Márquez. Y si bien reconoció que hubo una baja en las tarifas desde el acuerdo entre el gobierno y Catunasi, es un porcentaje muy bajo en función del aumento que han tenido los costos de terminales. Por eso los empresarios están trabajando en un proyecto de ley de creación de una unidad reguladora del servicio portuario. El argumento es que hoy el control está bajo la órbita de la Administración Nacional de Puertos y en el caso del puerto de Montevideo es juez y parte, ya que la Administración Nacional de Puertos tiene el 20% de TCP. Y el Sindicato de Aduanas denunció mediante un comunicado que el personal militar de frontera hace controles por fuera de su competencia. El colectivo entiende que hay un desmantelamiento indirecto de la vigilancia aduanera. El sindicato cita en su comunicación a la Ley 19.677, que autorizó a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de vigilancia y apoyo a organismos con jurisdicción en zonas fronterizas,
El decreto vigente en la actualidad prevé que el personal militar solo podrá abocarse a las tareas de identificación de personas y control de vehículos bajo casos fundados, debiendo proceder al registro de estos tan solo cuando las personas se hallaren legalmente detenidas o se encuentren en flagrancia delictual, dice el escrito. La normativa permite realizar estos controles solo en la zona fronteriza, definida como la franja de territorio del país situada a 20 kilómetros a lo ancho, contado a partir de los límites definidos en los tratados internacionales, quedando excluidos los centros poblados. El sindicato de funcionarios denuncia que el pasado 5 de mayo, el Ejército Nacional divulgó en un comunicado que a partir del 8 de mayo en el marco de la Operación Frontera Segura se instalarán nuevos puestos de control permanente en los puentes internacionales de Salto Grande, Paysandú Colón y en el Puente General San Martín, Fray Bentos Gualeguaychú. Se aduce que es para brindar seguridad a los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas. Lejos de ser verdad y contando con la complicidad del director nacional de aduanas, Jaime Borgiani, los militares no realizan control alguno en los puentes internacionales, sino fuera de la jurisdicción de las zonas primarias aduaneras, lo que conlleva una ralentización innecesaria e ineficaz, dice el comunicado. Esta situación no es nueva y constituye un nuevo acto de desmantelamiento indirecto de la función de vigilancia aduanera a la que se ha dedicado sistemáticamente la gestión actual del director nacional de aduanas, concluye la misiva. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos a recorrer la noticia internacional. Lo hacemos en el enfrentamiento que mantiene el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con el gobierno peruano, porque no reconoce a Dina Boluarte y entiende que el expresidente Pedro Castillo fue sacado injustamente del poder. Ya no le ha querido entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, lo que ha generado muchísimos conflictos, y ahora una comisión del Parlamento peruano lo considera persona non grata. El presidente mexicano respondió a través de sus habituales mañanitas. Y muchas gracias que me declararon persona no grata. Es un timbre de orgullo. Pero todo nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño al pueblo del Perú. Estamos muy conscientes que es una élite, una minoría rapaz. En su habitual conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo: muchas gracias por declararme persona non grata. Me sentiría mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder por la presidenta Dina Boluarte me entregaran una condecoración o me aplaudieran. Me produciría vergüenza, sostuvo el mandatario. El lunes, la Comisión de Relaciones Exteriores del Poder Legislativo de Perú aprobó una moción que califica de inaceptable las declaraciones de López Obrador sobre el gobierno de Boluarte, al que ha desconocido desde que asumió en diciembre pasado, y también lo declaró persona non grata, resolución que en los próximos días deberá ser debatida en el Pleno del Congreso. Cada vez que se refiere al tema, López Obrador califica a la presidenta de usurpadora y advierte que Castillo sigue siendo el mandatario legal, ya que ganó una elección libre y democrática, y sostiene que la destitución del expresidente peruano y el juicio al que está siendo sometido es injusto y basado en prejuicios de clase, ya que la élite peruana no soporta que un maestro rural y de izquierda haya ganado los comicios. Estamos muy conscientes de que son una élite, una minoría rapaz, políticos corruptos, traficantes de influencias, periodistas vendidos, alquilados, intelectuales alcahuetes, no el pueblo de Perú, dijo López Obrador al desestimar el peso del repudio hacia su persona. Se espera con gran expectativa el acto que se va a realizar el 25 de mayo, precisamente en la Plaza de Mayo, con motivo de un nuevo aniversario de la Revolución Libertadora y que además coincide con los 20 años de la llegada del expresidente Néstor Kirchner al poder. La única oradora va a ser Cristina Fernández y se aguardan dos cosas: o bien que Cristina dé marcha atrás, algo que no parece por ahora posible en su decisión de no ser candidata, y que apoye a uno de los candidatos que se ha perfilado como para seguir por esa línea, que es el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. De hecho, los intendentes kirchneristas han dicho que ven con buenos ojos la posibilidad de que Guado de Pedro sea candidato en el caso de que Cristina Fernández no dé marcha atrás y anuncie que va a ser candidata, algo que por el momento no parece posible.
Para el acto de este 25 de mayo se especula con que la vicepresidenta brinde indicios sobre el respaldo a alguno de los candidatos, luego que la semana pasada anunciara que era el tiempo de los hijos de la generación diezmada y brindara detalles sobre los lineamientos del programa de gobierno. Cristina Fernández le aconsejó al ministro del Interior y aspirante a la presidencia Eduardo Guado de Pedro que empiece a caminar, a construir, porque ese es el tiempo que viene, según afirmó el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Mientras tanto, el encuentro de intendentes peronistas con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, de este lunes, causó revuelo por la expectativa de que sea el candidato presidencial del Frente de Todos, a pesar de que los dirigentes K mantienen el reclamo para que Cristina sea candidata, idea que ella ya descartó, pero advierten que si no se postula, el ministro del Interior es una buena opción. Eduardo Guado de Pedro publicó hoy un mensaje en Twitter en respuesta a los desafortunados comentarios que ayer hizo el periodista Gabriel Levinas respecto a su disfunción en el habla por tartamudez, afirmando "vamos a cortar con una sociedad de discursos de odio", que acompañó su mensaje con un video donde habla sobre el bullying y sostuvo que el desafío pasa en la actualidad por convocar a los jóvenes con un mensaje que afirme que se puede ser rebelde sin tener odio, y afirmó que en una sociedad la libertad pasa por tener oportunidades, en clara referencia al postulante presidencial y diputado nacional Javier Milei. El episodio de los insultos racistas al jugador brasileño Vinícius Júnior en el partido entre Valencia y Real Madrid en el estadio de Mestalla ha cobrado grandes proporciones. De hecho, lo primero que hay que decir es que el estadio ha sido suspendido temporalmente y que los hechos ocurridos, que no son nuevos en el fútbol español, han merecido la condena del propio gobierno brasileño, quien le exigió a la FIFA, al gobierno español y también a las autoridades de ese fútbol que tomen cartas en el asunto. De hecho, 3 de las personas que participaron en esos actos ya fueron detenidas por la policía. Esto se suma a 4 detenciones que se produjeron también en Madrid por un episodio ocurrido en enero cuando se colgó a un jugador con la camiseta de Vinícius precisamente para, manifestar el espíritu racista que convive en el fútbol español. Según el gobierno de la Comunidad Valenciana, las investigaciones, tanto policial como judicial, siguen en marcha y no se descarta que se produzcan nuevas identificaciones mientras se continúa analizando las cámaras del estadio, las grabaciones de los medios de comunicación y las imágenes subidas en redes sociales. Apenas 3 horas antes, la policía informaba de la detención de 4 personas acusadas de haber ahorcado a un maniquí con una camiseta de Vinícius en un puente cercano a la ciudad deportiva de Real Madrid antes de un derbi contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey del pasado enero. La gravedad de los hechos generó repudio en Brasil y el gobierno de Lula da Silva instó a las autoridades internacionales de este deporte, como la FIFA, a tomar medidas para evitar que el racismo se apodere del fútbol, mientras que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que el odio y la xenofobia no deben tener cabida ni en el fútbol ni en la sociedad. El Movimiento contra la Intolerancia y la Asociación de Futbolistas Españoles denunciaron el hecho ante la Fiscalía General para alertar que los dichos contra Vinícius no son un caso aislado, sino un ejemplo más de la violencia racista en los estadios de fútbol, y exigió que las agresiones contra el brasileño sean investigadas para establecer responsabilidades y las debidas sanciones penales y administrativas para los organizadores del evento y los agresores, que podrían incluir multas multimillonarias y hasta el cierre del estadio de Mestalla. Les contamos que familiares de estudiantes de la Escuela 103 se movilizaron este mediodía en reclamo de seguridad en el centro de estudios que está ubicado allí en La Teja, porque el pasado jueves 17 robaron 17 equipos de aire acondicionado. Y también denunciaron que no hay apoyo económico para reponer lo robado. Estamos un grupo de madres, padres autoconvocados por el robo sistemático que está sufriendo la escuela. El último fue el jueves, que fue el último aire acondicionado que pusimos después de 17 aire acondicionados. No duró ni 24 horas. Y bueno, no llegamos ni a ponerle las rejas. Aparte de todo eso, la otra semana nos robaron todas las luces. No funcionan las alarmas porque ya los que entran saben dónde están los sensores, necesitamos más sensores. Los baños también, a lo que no pueden robar a veces, destruyen los baños, los niños están sin baño. Y bueno, y son niños que hoy por hoy están hacinados, más de 25 alumnos por clase. El aire acondicionado no es una virtud, sino que es algo necesario y más para los tiempos que se vienen. Y bueno, queremos pedirle a las autoridades que por favor se acerquen, nos den una mano, porque nosotros hemos puesto rejas, la plata sale de los padres, de los maestros, las instituciones no se hacen cargo de nada. Las personas movilizadas reclamaron seguridad física y apoyo
económico para poder reponer los objetos robados y comprar agua potable para consumo del personal de la escuela y las niñas y niños que asisten. En realidad no pedimos más presencia policial, pedimos seguridad física en la escuela, que serían las rejas como corresponde, los aires acondicionados como corresponden, que no los compremos solo nosotros y nos roben, sino que también las autoridades se hagan cargo de las necesidades de los niños, tanto como el agua. Ni siquiera el ministerio se está haciendo cargo de traer agua potable para los chiquilines, están tomando agua salada si los padres no podemos comprar el agua. Estamos haciendo coleta entre los padres para comprar el agua porque no tenemos el agua que sale del grifo nomás y no es potable. Bueno, nos estamos yendo, repasamos antes los datos del tiempo y vamos a ver lluvias y lluvias. No sé si serán suficientes, bueno, seguramente no, pero por lo menos traerán algún alivio, ojalá. se supone. Sí, mañana miércoles 24 de mayo está pronosticada lluvias todo el día. Todo el día, sí. De mañana y de tarde, una mínima de 18 grados y una máxima de 23 y también están anunciados vientos fuertes. Y bancos de niebla, así que va a ser un miércoles en ese sentido muy complicado. Ojalá que con el agua que se precisa, como decía Natalia. El jueves va a llover también, aunque menos, según dice a 48 horas Inumet. 25 de mayo en Montevideo y área metropolitana, mínima 17 grados, máxima 24, mejorando hacia la tarde. Pero el viernes otra vez pronóstico de lluvia, tormentas y vientos fuertes, una mínima de 17, una máxima 21. Empieza a descender la temperatura que bajará mucho más hacia el fin de semana. Sí, es cierto, porque la verdad es que estamos con temperaturas bastante altas para este momento del año. Exacto. Bueno, nos vamos, Martín. Nos estamos yendo. Mañana, como siempre, a las 7 de la tarde estamos por acá. Sí, los dejamos en la pantalla de TV Ciudad con la OE.